Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Arratsalde-on, benvinguts, benvingudes. Gracias en primer lugar por estar hoy aquí con nosotros en esta primera jornada sobre consejos profesionales, que como sabéis son un instrumento esencial en el ejercicio del periodismo de calidad y libre de presiones e injerencias, que es a lo que aspiramos. Una herramienta que todavía, sin embargo, está muy poco desarrollada en nuestro país. Bien sabemos, pero hay que recordarlo siempre, que la información es un derecho humano fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, un derecho que también reconoce el artículo 20 de la Constitución. Y estamos ante un derecho que no es de los periodistas, sino que pertenece a la ciudadanía y del que nosotros solo somos, hay que recordarlo siempre, depositarios. Así lo reconoce el Código Europeo de la Deontología del Periodismo, aprobado por unanimidad por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1993 para que fuera de aplicación en toda Europa. Un objetivo que, como ya vemos, está todavía desgraciadamente lejano. La información, dice el código, no es una mercancía, sino un derecho fundamental que hay que preservar. Por ello, es necesario establecer, nos dice, estatutos de redacción en las empresas que regulen las relaciones entre los editores y periodistas y que implican la creación de comités de redacción, comités informativos o consejos profesionales. En 2014, la UNESCO sacó en un informe que no sé si lo conocéis, se llama Tendencias Mundiales en la Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios. Ahí señala que la garantía de protección a sus periodistas en las empresas son también indicadores de responsabilidad social corporativa, porque indican un grado de compromiso con la independencia editorial. Por lo tanto, hay que valorar a estas empresas que han dado el paso y han pactado con sus profesionales y han puesto en marcha estatutos de redacción. Estamos pues ante un órgano que tiene como objetivos ordenar las relaciones entre los diferentes agentes que intervienen en la elaboración del producto informativo y sobre todo proteger la independencia de las redacciones frente a presiones internas y externas. En este contexto, los consejos de redacción se suelen ocupar, como bien conocemos, los ponentes y muchos de los que estamos aquí, porque nuestras empresas los tenemos, afortunadamente, se suelen ocupar de apoyo a compañeros agredidos, apoyo a compañeros y compañeras que son presionados por partidos políticos y poderes económicos, suelen denunciar cuando no se separa información y publicidad, se ocupan de las recomendaciones ante coberturas informativas, de circunstancias especiales como pueden ser la infancia, la violencia de género, los suicidios, ruedas de prensa sin preguntas, desviaciones u omisiones de la condición de servicio público. Entre los derechos que recogen los estatutos se encuentran, entre otros, la cláusula de conciencia, el derecho a firmar o no las informaciones cuando no se hayan realizado con garantías, el secreto profesional, el derecho a la integridad del propio trabajo, el derecho a no ser cambiado de funciones o coberturas informativas sin causa profesional que lo justifique, la carrera profesional en la empresa basada en criterios de transparencia y adscripción al puesto según méritos y capacidades. Desgraciadamente, los estatutos profesionales no son muy abundantes en España. El primero que se puso en marcha fue en 1980, el del País, luego le siguieron el de La Voz de Galicia, El Mundo, El Periódico de Cataluña y Radio Televisión Valenciana en 1996, hoy, como ya sabéis, ya desaparecida. Ya en 2000, en este siglo, el XXI, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en 2002 creó su propio estatuto de redacción. En 2006 lo hicieron Canal Sur, Radio Televisión de Andalucía y la Agencia EFE. En 2008 Radio Televisión Española y Euskal Telebista en 2012. Hemos traído aquí en esta primera jornada sobre consejos profesionales y estatutos de redacción a representantes de las radiotelevisiones públicas de Barcelona Televisión, Cataluña Radio, Euskal Telebista, Radio Televisión Española y Canal Sur. Y lo hacemos no porque creamos que es más necesario que las empresas privadas, lo es igual, sino porque las radiotelevisiones, como todo lo público, están hoy más cuestionadas que nunca. Y todavía no hemos conseguido extirpar la lacra que supone el intento de control político por parte de los gobiernos. La promoción de los estatutos de redacción ha sido una constante en el Sindicato de Periodistas de Andalucía desde que nacimos, tanto por parte nuestra como por parte de la Federación de Sindicatos de Periodistas a la que pertenecemos.
Y si me permitís, le voy a dar la palabra a nuestro secretario general, Agustín Llanell, ya que la Federación es coorganizadora de esta jornada de consejos profesionales, sin cuya aportación habría sido hoy mucho más difícil llevarla a cabo. Agustín, te dejo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Lo primero que quiero es felicitar al Sindicato de Periodistas de Andalucía y a su sección sindical en Canal Sur por encargarse de organizar estas jornadas. Y bienvenido a los compañeros de las distintas televisiones y radio de consejos informativos profesionales que estáis aquí. Y gracias muy especiales a Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de Periodistas, por hacer un hueco en su agenda para estar con nosotros. La Federación de Sindicatos de Periodistas formamos parte de la Federación Europea, ¿no? Quiero empezar recordando que en el estatuto los estatutos de la Federación de Sindicatos de Periodistas, de la que soy secretario general, perdón, que es que las cosas del teléfono, se establece como una de sus finalidades la de defender la implantación de estatutos de redacción en los medios. Como ha hecho Paco hace ya 28 años que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el Código Europeo de Deontología del Periodismo, en el que se recomienda que los Estados miembros establezcan, se implanten estatutos de redacción y en esos estatutos se establezca crear consejos profesionales o consejos de informativos. Concretamente, ese artículo lo leo para no equivocarme, pero dice: en el interior de las empresas informativas deben convivir los editores, propietarios y los periodistas. Para ello es necesario la elaboración de estatutos de redacción periodística con la finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los periodistas con los propietarios y editores en el interior de los medios de comunicación, con independencia de las obligaciones laborales. Dentro de estos estatutos se podrá prever la asistencia a comités de redacción. Por eso nosotros, en la Federación de Sindicatos de Periodistas, siempre hemos defendido y defendemos que en las empresas periodísticas de todo tipo haya estatutos de redacción y que en eso se creen comités de redacción, comités profesionales o comités informativos, como queramos llamarlo. Lamentablemente, como ha recordado Paco también, bueno, pues hay pocos medios que tengan este tipo de órganos. Yo creo que en este momento los consejos de información o consejos de redacción, como lo llaméis, son especialmente necesarios en los medios audiovisuales, en las televisiones. ¿Por qué? Bueno, porque vosotros sabéis mejor que yo. Sois las que estáis sometidas en un nivel mayor que otros medios al control político por parte de los gobiernos de turno. Yo creo que no exagero si digo que en España ninguna televisión pública se salva en este momento de ese control, incluso algunas privadas. En algún caso lo hacen con cierto disimulo o con menos intensidad, pero en otros, bueno, es absolutamente escandaloso, ¿no? Luego hablaremos al final de ello, creo, pero lo que ocurrió ayer con la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid para cambiar la ley con la finalidad de cambiar al director general de Telemadrid, porque, bueno, parece que no se deja controlar como les gustaría, pues es un ejemplo clarísimo de eso. Yo voy a ser muy breve. Solamente quiero decir que ese control político por parte de los gobiernos afecta directísimamente y es un ataque al derecho constitucional, al derecho humano que tiene la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y de calidad. Y además hay una faceta que los consejos profesionales tienen, que a mí me parece muy importante, que es la de, bueno, votar, aunque sea con carácter no vinculante, determinados nombramientos. Si existieran más, pues quizás no se habrían producido algunos nombramientos que ha habido en algunas televisiones que, en fin, estaréis de acuerdo conmigo en que han sido absolutamente escandalosos. Bueno, se hubiera evitado. Yo no quiero, como no soy ponente, solamente quería daros la bienvenida y espero que este debate sea muy interesante y seguiremos defendiendo los comités de redacción, los consejos informativos. Nada más. A los ponentes quiero, bueno, les estamos muy agradecidos por su implicación y por la disponibilidad que han tenido, algunos de ellos renunciando a algunas actividades de su vida privada y, bueno, para estar aquí con nosotros. Vamos a escuchar en primer lugar a Ricardo Gutiérrez, que es secretario general de la Federación Europea de Periodistas, para que nos cuente la situación de los estatutos de redacción en Europa y en qué grado se está cumpliendo el código ético que elaboró, como sabemos, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hace ya casi 3 décadas. Os quiero adelantar que Ricardo Gutiérrez es, bueno, un español nacido en Bélgica, por eso habla también español, y bueno, por eso y porque lo habla bien, claro. Ha trabajado en Le Soir durante 23 años y es profesor de periodismo en la Universidad Libre de Bruselas. Tiene un largo recorrido como defensor de los derechos laborales, tanto en el sindicato belga de periodistas como
en el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos, de la que forma parte. Y es también, y por eso está aquí hoy, el actual secretario general de la Federación Europea de Periodistas. Os dejo con Ricardo. Gracias, Paco. Paco y Agustín, un placer estar con vosotros esta tarde. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a nuestros afiliados de la FESP y del SPA por su invitación, primero. También quiero recordar que la FEP, la Federación Europea de Periodistas, es la federación sindical representativa de los trabajadores de los medios en el continente europeo. A través de sus sindicatos y asociaciones afiliadas, la FEP representa a 300.000 periodistas y trabajadores de los medios en 45 países. Cubrimos la zona del Consejo de Europa, los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. Creo que no estamos en dos, Moldavia y Mónaco. Bueno, los de la FEP tenemos dos obsesiones: las condiciones de trabajo de los periodistas y la libertad de prensa. La independencia de los medios de comunicación es un elemento esencial para garantizar tanto la libertad de prensa como unas condiciones de trabajo dignas para los periodistas. En Europa tenemos la suerte de contar con normas más o menos claras, como lo recuerda el informe sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea del 2017, y lo cito aquí: las autoridades públicas tienen el deber de proteger la independencia y la imparcialidad de los medios de comunicación públicos, en particular como agentes al servicio de las sociedades democráticas y no de satisfacer los intereses de los gobiernos en el poder. Esto es una cita del informe de la Unión Europea. Una filosofía muy clara en Europa. Los medios públicos deben actuar movidos únicamente por el interés de la ciudadanía. Y de hecho el lema de la Federación Europea de Periodistas es: el periodismo es un bien público. Para garantizar esta independencia, los medios públicos se dotan de consejos formados por profesionales que permiten la participación de estos profesionales en la actividad, en la organización interna de los medios. Y debe estar aquí muy claro que no hay posibilidad de independencia sin estructurar la redacción en el marco de organismos independientes que deben participar en la gestión editorial de los medios. Aquí tenemos a los principios, las normas europeas, y también Paco recordó las normas emitidas por el Consejo de Europa. ¿Cuál es la situación hoy en día en España? ¿Y cómo se compara España con otros países europeos? Pues tenemos la respuesta, porque la Unión Europea, la Comisión Europea, ha encargado a una treintena de equipos universitarios que midan el nivel de independencia y de pluralismo de los medios de comunicación en todos los países miembros de la Unión y en los países candidatos también, como en Turquía. Se trata del Media Pluralism Monitor, un instrumento, una herramienta coordinada por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en Italia. Y uno de los criterios examinados en este informe anual es la independencia de los medios de comunicación públicos, tanto en lo que respecta a su gobernanza como a su financiación. Y según estos criterios, analizados por equipos universitarios, los países con mejores resultados son los Países Bajos y Suecia, seguidos de Francia, Alemania y Portugal. Este es el top 5 europeo de la independencia de los medios públicos: Países Bajos, Suecia, Francia, Alemania y Portugal. Los países con peores resultados son Rumanía, Bulgaria y Turquía. Allí no hay independencia para nada de los medios de comunicación públicos, cero. España se encuentra en una posición
ligeramente mejor, pero todavía muy por debajo de la media europea. España está al mismo nivel que Eslovenia. Muchos otros países europeos lo hacen mejor que España, por ejemplo, Estonia, Lituania, Eslovaquia. El informe MPM apunta en cuanto al criterio de autonomía editorial que España presenta casos de influencia política sobre los medios de comunicación. Estoy citando al informe. En cuanto a los medios de comunicación privados, no existe ninguna norma o ley que contribuya a garantizar la autonomía en el nombramiento y cese de los redactores jefe. En lo que respecta al servicio público de radiodifusión, las emisoras públicas, tanto a nivel nacional como regional, han sido tradicionalmente acusadas de falta de autonomía de los redactores jefe. Esta falta de autonomía se debe al sistema de nombramiento que en los últimos años ha imperado en España. La situación puede describirse mejor como una fuerte conexión o dependencia de los medios de comunicación en relación con las élites políticas y económicas. Acabo de citar el informe MPM, Media Pluralism Monitor 2020, sobre España. Después os mandaré en el chat el enlace para conectar con el informe, si os interesa. Además de las normas de la Unión Europea, en Bruselas también están las del Consejo de Europa en Estrasburgo, las comentó Paco. Tenemos una recomendación del Consejo de Europa sobre la gobernanza de los medios de comunicación de servicio público, una recomendación del 2012, firmada por el gobierno español. Y esta recomendación pide a los 47 Estados miembros que garanticen la independencia de la gobernanza de los medios de comunicación de servicio público. Pero bueno, lo que realmente importa es cómo los estados a nivel nacional ponen en práctica las recomendaciones que firman a nivel europeo o internacional. Y bueno, aquí muchos estados, muchos gobiernos son muy hipócritas. Firman declaraciones a nivel internacional, pero no las ponen en práctica en casa. O sea que para mí el verdadero reto es hacer que el gobierno español cumpla sus promesas. Y tiene la posibilidad de hacerlo, si hay voluntad política. Puede imponer los consejos profesionales en todos los medios de comunicación. Es muy sencillo. En Bélgica, los medios de comunicación públicos o privados que quieren obtener ayudas públicas no tienen más remedio. Solo pueden reclamar subvenciones públicas si permiten que su redacción forme un consejo profesional. Estas obligaciones legales vienen impuestas por 2 decretos en Bélgica. El decreto SMA del 2009, es un decreto para el reconocimiento y la financiación de los medios audiovisuales, públicos y privados también. Y otro decreto que es el decreto sobre las ayudas públicas a la prensa escrita, un decreto del 2004. Y cada año, desde el 2004, para los medios escritos y desde el 2009 para los medios audiovisuales, cada año los consejos profesionales de los medios de comunicación en Bélgica son consultados por el gobierno. Cada año estos consejos profesionales presentan un informe en el que explican si los convenios colectivos son respetados por sus empresas, si han sido consultados sobre todas las decisiones que tienen un impacto en la organización de la redacción. El decreto exige, por ejemplo, que se consulte a los consejos profesionales cuando hay un cambio de director o cuando el medio sea comprado por otro propietario, por ejemplo. Estos decretos también obligan a los medios de comunicación a adherirse al Consejo de Deontología Periodística, que se ha convertido en un instrumento muy importante en el contexto actual de desinformación y de desconfianza hacia los medios de comunicación. En conclusión, puedo decir que las autoridades españolas todavía tienen mucho trabajo que hacer para cumplir sus promesas, o al menos las promesas que firman a nivel internacional. España sigue muy por detrás de la mayoría de sus vecinos.
especialmente Portugal, en cuanto a la independencia de los medios de comunicación públicos, y hay posibilidades concretas de reforzar el papel de los consejos profesionales en España. Lo único que tenemos que hacer es aplicar los ejemplos que han tenido y que tienen, que siguen teniendo éxito en otros países durante años. Solo hace falta, diría yo, un poco de voluntad política. Gracias por su atención. Gracias, Ricardo. Bueno, nos da un poco de envidia, un poco no, bastante envidia, ver la diferencia de lo que vivimos aquí en el día a día y lo que nos acaba de contar sobre Bélgica. Voy a dar paso ahora a Gabriela Grifol, de BTV. Bueno, BTV es la televisión municipal de Barcelona, y en cuanto a Gabriela, pues estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y después amplió estudios en la Pompeu Fabra. Ha trabajado en Radio Ciutat de Badalona, en Televisión Española de Cataluña, en Diari de Barcelona, y ahora trabaja en BTV, la televisión municipal, como digo, de Barcelona, donde forma parte de su consejo profesional. Gabriela. Gracias, Paco. Por suerte, cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, el código deontológico de Cataluña estaba marcado a fuego. Quiero decir que es básico, antes de los estatutos, recordar el trabajo de muchos compañeros, ¿no? Que hicieron posible, pues, la creación de un código deontológico que, en el caso de los periodistas, al menos aquí en Cataluña, hace muchísimos años que existe. Otra cosa es que se cumpla, es otra cosa diferente, ¿no? Pero como mínimo existe, y con cosas tan simples como que el primer punto es la obligación de dar una información veraz. Qué cosa más simple y qué cosa más difícil, ¿no? Muchas veces. Deciros que BTV es un medio de comunicación de titularidad pública, de gestión a través de una empresa municipal privada, 100% el capital es público, un consejo de administración que se escoge desde, digamos, la administración pública, pero que está formado no por políticos, sino por profesionales del ámbito de la comunicación y de la cultura. Eso sí, con diferentes sensibilidades y tal, ¿no? El director de BTV, de la Televisión Pública de Barcelona, es un director que, digamos, ya desde el último mandato y que lo ha renovado, esto a través de concurso público. Concurso público que tiene, digamos, está abierto las cláusulas y, digamos, los puntos que se tienen que seguir. Y el comité, nosotros llamamos comité profesional, no sé por qué, desde el primer día lo llamamos así, y lo tenemos hace 10 años. Y nos ayuda mucho un compañero que seguro que os suena, que era el Ramon Espuny, de TV3. Nos ayudó mucho porque, como ellos ya tenían el consejo creado, pues para marcar las pautas. Eso también es importante, ¿no? Los medios que no tengan, digamos, estatuto profesional es complicado, y está bien que otros profesionales podamos ayudar, ¿no? A ese nivel. Y por eso está bien que hagamos cosas como las que estamos haciendo hoy a iniciativa, ¿no? del Sindicato de Periodistas en Andalucía, ¿no? Porque es que es básico que podamos tener redes de intercambio, porque creo que podemos tener situaciones muy parecidas, pero que digamos que los conflictos son similares en todas partes, ¿no? Para acotar un poco, para que os hagáis una idea, BTV tiene un ámbito, digamos, de lo que llamamos nosotros TDT, porque antes existía, somos una televisión joven, tenemos 25 años, y somos una televisión multimedia. O sea, hemos nacido ya con visión de aprovechar la tecnología al máximo. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos televisión, tenemos radio y tenemos digital, y lo que os decía antes, ¿no? Las redes sociales, que es básico para distribuir nuestro contenido, porque no nos consideramos una televisión al uso, sino nos consideramos una plataforma de creación de contenidos que distribuimos en las diferentes plataformas, ¿correcto? Entonces, a ese nivel tenemos una audiencia, digamos, potencial de 3 millones de personas, que son Barcelona y su área metropolitana, pero hoy más, Humberto Eco tenía razón, la aldea es global, y digamos que cualquier contenido puede llegar a cualquier parte del mundo, como a nosotros nos ha pasado, ¿no? Muchas veces.
Deciros también que a nivel de comité profesional, en su momento uno de los temas que más nos costó fue el tema del censo, es decir, ¿quién se acoge al amparo del comité profesional, ¿no? Conseguimos un censo bastante amplio, documentalistas, productoras y productores, operadores de cámara de exteriores y operadores de cámara de exteriores, redactores evidentemente, realizadores, en fin, intentamos que el concepto no fuera el típico de una redacción de informativos, sino más bien de que evolucionara un poco como ha ido evolucionando también nuestro trabajo, ¿no? A ese nivel tenemos una asignatura pendiente que es ampliar este censo a todos los redactores, realizadores, productores y tal, como he dicho antes, pero de programas, de contenidos contenidos que no sean informativos. Y otro papel básico que hemos tenido durante estos 10 años ha sido la formación. Consideramos que es básico, y es una de las demandas, consideramos que es básico en cualquier medio de comunicación, no solo los públicos, pues que estemos al día de conceptos como lenguaje inclusivo, conceptos como perspectiva de género. Hace ya 3 años que hicimos una formación de perspectiva de género y de violencia machista, de cómo tratar las noticias, cómo no poner el foco en la víctima, cómo tratar el tema de las condenas, cómo socialmente intentar contribuir a lo que también nos es del código deontológico, ¿no? De transmitir una información veraz, una información que no daña a terceros y sobre todo una protección al menor, ¿no? A ese nivel se ha ido haciendo muchas formaciones, también formaciones en el ámbito de las personas con capacidades diferentes, en temas de racismo, en temas de colectivo LGTBI+, ¿no? En el tema care, en todos estos ámbitos que digamos, porque como medio de comunicación también tenemos una especial protección a las minorías, ¿no? Que es una cosa que también sale en el caso de BTV en la ciudad de Barcelona, en poder, digamos, representar. No somos la televisión municipal, somos la televisión de la ciudad. Ese es el concepto que tenemos desde el Consejo Profesional, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener todas las sensibilidades de los ciudadanos representados allí en la redacción. Tenemos que ser una mini Barcelona dentro de la redacción, ¿no? Otra cosa importante que antes también detallaba es las condiciones profesionales, ¿no? O sea, no puede haber independencia si la condición profesional o la condición laboral no es la adecuada y es bajo mínimos. Y tal como está el patio, bajo mínimos lo es en todas partes. Con lo cual, muchas veces hemos trabajado conjuntamente con el comité laboral para poder, de alguna manera, garantizar la condición profesional, ¿no? ¿En qué ámbitos? En ámbitos pues, bueno, relacionados con condiciones laborales, con recursos, con medios, con perfiles, con aquello que decíamos antes de la carrera profesional, con todo este entramaje que hace de alguna manera que el funcionamiento vaya fluyendo, ¿no? El tema importantísimo también que nos ha preocupado bastante desde el comité profesional ha sido que consideramos, ¿no? También que es uno de los principales problemas que tiene el periodismo y la falta de credibilidad del periodismo, que es lo que se puede llamar fake, pero que ha sido la mentira de toda la vida. Y eso enlaza con un poco con un medio digital que somos, ¿eh? Las redacciones cada vez tienen menos tiempo para comprobar, o sea, es producir, no hay espacio para la reflexión, no hay espacio para la verificación, que en muchos medios, sobre todo europeos, se está imponiendo desde hace años y es una cosa que nosotros también estamos intentando poder introducir en BTV, el verificador, la verificadora, la figura de que cuando el día a día en las rutinas de producción van al límite, alguien diga, un momento, vamos a ver, hace falta poner este titular para captar, como marcan las guías SEO, que es otra cosa que también en el futuro va a marcar las tendencias en todas partes, el posicionamiento en Google, el posicionamiento, las palabras que se tienen que utilizar, te marcan la línea editorial a seguir, te marcan para tener más visitas. Eso es la nueva dictadura del siglo XXI para el periodismo. Y hace años que lo estoy diciendo y lo estoy sufriendo. Por eso es importante también
que los consejos profesionales entren en las guías SEO, lo que se llama las guías de cómo vender nuestros contenidos a una audiencia amplia, una audiencia global. No se puede hacer a cualquier precio y por eso es importante en los medios públicos que existan consejos profesionales, porque no se puede vender a cualquier precio titulares que luego el contenido no tenga nada que ver con el titular, lo que se llama, pues, se llama clickbait, ¿no? En inglés, nosotros le llamamos pesca clics, pero como eso, hoy en día, por ejemplo, la reproducción facial hace que tú puedas hacer, yo puedo pillar ahora mismo a Paco y le pongo otra voz, le muevo la boca y con una buena aplicación yo estoy haciendo que el Paco diga lo que yo quiero decir. Y eso lo paso por WhatsApp y lo ven millones de personas y no saben que es una fake. Por eso es importante y por eso desde BTV y en concreto a mí me ha tocado muchos años ir a institutos, explicar a la gente de 14, 15 años cómo pueden comprobar que lo que les están enviando es una fake o no. Como tienes lo que llamábamos antiguamente las fuentes. Cuidar las fuentes, controlar las fuentes, saber de dónde te llegan las cosas y ver si detrás hay un medio de comunicación con unos periodistas profesionales que están elaborando esa información o simplemente hay gabinetes que muchas veces son gabinetes de partidos políticos o de grupos mediáticos o de cualquier lobby interesado en crear, digamos, una opinión en paralelo, ¿no? Por eso es importante también, y en Estados Unidos han tenido muchos problemas ya con campañas electorales como Trump y compañía, ¿no? El tema de la verificación nos cuesta mucho, ¿no? Y el tema de campañas electorales nosotros lo tenemos bastante superado desde hace ya como unos 7 años que nosotros no hacemos bloques, digamos que hacemos bloques, pero los gestionamos los profesionales, marcamos los tiempos, marcamos las proporciones, nos vamos, decimos hoy consideramos que es más interesante lo que ha dicho un partido que otro, pues le damos más tiempo. Y al final más o menos garantizamos el pluralismo, pero el autocontrol es nuestro, no es de nadie, ¿no? A ese nivel. O sea, nos hemos permitido hasta el lujo de poder hacer comunicados diciendo que no cubríamos según qué campañas de fake news que hemos tenido, como por ejemplo ir al barrio del Raval, un partido como Vox, y decir que el 80% de los delincuentes de Barcelona son de origen migrante. Cuando digamos, los datos policiales de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, quien sea, pues, que entregan diariamente, pues no lo señalan así. O sea, es del 80%, pero no es de nacionalidad española, ¿no? O sea, historias de estas que dices, ¿hasta qué punto hemos perdido los medios de comunicación el hecho de informar y ser unos voceros o unos altavoces de mentiras? Eso a nosotros nos originó esta última campaña una discusión interna muy fuerte a nivel de, o sea, la gente nos venía y nos decía, es que yo no quiero tener que hacer una crónica de 30 segundos diciendo mentiras y no poder tener de alguna manera la contrarréplica. Y eso se tendría que hacer no con Vox, se tendría que hacer con todos los partidos, ¿eh? O sea, voy a hacer 4 millones de puestos de trabajo, ¿cómo, cuándo, dónde? Y eso se ha perdido, el periodismo de verdad se ha perdido en ese sentido porque todo se ha convertido como tertulianos de ámbitos diferentes que van diciendo sus mentiras unos a otros y eso ha hecho daño a nivel, digo, estatal, lo estoy viendo, y a nivel también nuestro, o sea, no hay problema. A ese nivel todos utilizan las mismas técnicas. O sea, se ha hecho una maraña que muchas veces, digamos que el desprestigio yo quiero poner en valor que muchas veces la gente nos ve a los periodistas como difundidores de mentiras, ¿no? A ese nivel. Y para acabar también decir que, bueno, estamos haciendo ahora un protocolo importante porque estamos preparándolo y aún no tenemos que cuadrar con dirección y tal, pero que también ha surgido pues, durante todo este último periodo que hemos vivido bastante convulso, ¿no? El protocolo de seguridad para los equipos que trabajan en coberturas informativas que derivan en disturbios, ¿no? Cosas como cómo actuar, creación de espacios para compartir información entre los diferentes turnos, para saber si un rodaje a nivel de semáforos es peligroso, no es peligroso, cómo cursar las denuncias, porque muchas veces todos nos llenamos las bocas recitando, sí, pero a la hora de la verdad el operador o la operadora de cámara tiene que hacer la denuncia a título individual. Cómo hacer que las empresas pues a ese nivel también nos acompañen, ¿no?
la difusión de las imágenes que no comprometan a los profesionales. El profesional que está grabando tiene que tener también un cierto control sobre lo que graba, si aquello quiere que se difunda. Pues que hoy en día cualquier cosa lo ven millones de personas y es un proceso que no se tiene muchas veces controlado, ¿no? Tenemos que tapar la cara de la persona que digamos está recibiendo la agresión porque es un trabajador que la mañana siguiente va a tener que volver al mismo sitio. Bueno, cuestiones de estas, ¿no? Y bueno, y más que nada deciros que a nosotros una cosa que nos llena bastante de satisfacción es el hecho de que cada vez hay más grupos dentro de BTV, que somos unas 230 personas, que quieren pertenecer, estar en el censo del comité profesional. Y para nosotros es una cosa que antes tenías que hacer pedagogía explicando a la gente, ¿no? Por los pasillos, oye, que esto lo puedes venir y nos puedes enviar un mail porque es un problema profesional, no es un problema laboral. Toda esta pedagogía hace tiempo que no nos tenemos que hacer porque la gente ya sabe lo que es el comité profesional, porque la gente sabe, que es más importante, para qué sirve y sobre todo que nos llegan hasta, bueno, ya te digo, cualquier otro ámbito técnico, ámbito que no lo cubre, pues todo el mundo quiere que la ampare y eso es una buena señal y yo creo que a la larga los censos tendrán que ser lo más amplio posible. Gracias, Gabriela. Bueno, vamos a escuchar ahora a María Alba Gilaber. Alba estudió en la Autónoma de Barcelona, trabajó en la antigua Radio Cadena, que luego se integró, como sabéis, en Radio Nacional. Estuvo también en el servicio de prensa de la Politécnica de Cataluña, en COPE de Sabadell y desde 1983 trabaja en Cataluña Radio. Fue presidenta del Comité de Empresa en 1993 y en la actualidad pertenece al Consejo Profesional de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación después de las elecciones que se hicieron el pasado mes de noviembre. Quiero aclarar que por error he dicho que el Estatuto de Redacción de la Corporación Catalana se creó en 2002, cuando no es así, sino que fue en 1998, como bien me corrige el compañero Ramón. Ramón Espuni. María Alba. Bueno, a ver, me ha adelantado Ramón que está al loro de todo. Yo lo tenía apuntado esto. El error es fácil de entender y os explicaré enseguida por qué. Cataluña Radio, TV3, lo que en principio era la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que se creó en el año 83, cambió de nombre en el 2007, porque se consideró que bajo ese epígrafe que agrupaba las empresas del ente, había que añadir también los nuevos medios digitales. Pasó a llamarse Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Me imagino que por ahí debe venir el error porque de los 38 años de vida que tenemos, pasamos solo 15, digo solo, sin consejo profesional. Efectivamente, las primeras elecciones del consejo profesional se hicieron en el año 98. Se hizo después de que se aprobara un estatuto de los profesionales de la corporación. Gracias a nuestra historia, a nuestro recorrido, nuestra forma de tener divididos los consejos profesionales dentro del ente es un poco compleja y esto es lo que voy a intentar explicar un poco para que se entienda, porque si no es un lío bastante gordo. Tenemos varios consejos profesionales, no tenemos uno único de radio y televisión, que ya lo descargo en el futuro. Empezamos teniendo el de radio y el de televisión, luego se amplió al de programas, cuando se cambió el nombre de la corporación, de ahí el error de Paco, pero no es un error. O sea, es que digamos que bajo la denominación auténtica tú tenías razón con la fecha, pero a efectos históricos lo correcto es lo que ha dicho el compañero del sindicato de periodistas. Bueno, el estatuto de los profesionales nuestro tuvo también una génesis muy relacionada con la actividad del sindicato. Digamos que nosotros los trabajadores que fundamos la casa estábamos por otras labores, que no teníamos al principio comité de empresa, no teníamos una serie de cosas y casi que el estatuto profesional era una cosa que caía muy lejos, que casi no sabíamos ni qué existía. En el año 85, y esta información la encontraréis en la web del Sindicato de Periodistas de Cataluña, si alguno luego tiene de repasar algunos datos, en el año 85 se hicieron las primeras reuniones, ellos dicen clandestinas, para conseguir un estatuto de redacción.
siguiendo un poco la estela del periódico El País, ¿no? Un poco envidiosos de lo que ellos tenían, nosotros también como medio público aspirábamos a eso. En el año 91, el Colegio de Periodistas, de acuerdo con los sindicatos y los comités de empresa nuestros, aprobaron el Estatuto Marco de Redacción, que fue lo que favoreció, al cabo de los años, la creación de los estatutos del periódico y de La Vanguardia. Pasó todavía un año más antes que el Congreso de Periodistas Catalanes aprobó el Código Deontológico sobre el cual nosotros partimos y tenemos como base, como principal referencia. En este Congreso ya se diagnosticó la precariedad de nuestro trabajo, las diferencias, todo lo que ha hablado la compañera Gabriela Grifo de BTV, pues un poco todo eso ya quedaba recogido allí a través de este Congreso de Periodistas y del Código Deontológico. En el año 93 es cuando ya nace el Sindicato de Periodistas. Y aquí viene un poco, si el Colegio de Periodistas es nuestra madre, el sindicato es nuestro padre, ¿no? Un poco a nivel de construcción. El sindicato empezó a denunciar casos de manipulación informativa en TV3 y empezó a mover el tema de reclamar el estatuto de redacción. Para nuestra suerte o nuestra desgracia, somos la radio, el hermano pequeño, vamos un poco a remolque de lo que hace la tele. La tele tiene mucha más fuerza, tiene mucho más empuje, quizá también están más motivados, a veces hay que hacer también un mea culpa, nosotros nos columpiamos un poco más. Pero bueno, a la estela de ellos, nosotros fuimos siguiendo como radio un poco el camino que ellos nos han marcado. Un poco también ignorantes de lo que en realidad tenía que ser un estatuto profesional y un consejo profesional, y seguimos siendo bastante ignorantes. Y esto lo explicaré un poco después. En el año 95, por fin, después de que los compañeros de TV3, del sindicato, del Colegio de Periodistas y un poquito también nosotros insistiéramos, se encargó un dictamen sobre el modelo de estatuto de redacción que tenía que darse a los medios del ente público dependiente de la Generalitat. Se encargó al catedrático de Derecho Constitucional, Marc Carrillo, se debatió en la redacción, se hizo una comisión mixta con el comité de empresa y miembros de la redacción y de momento no se llegó a ningún acuerdo. Pero bueno, estábamos en el año 96. En 2 años solucionamos. En el año 98, por fin, lo solucionamos. El Consejo de Administración de lo que entonces era la Corporación Catalana de Radio y Televisión, de ahí el error, elaboró el proyecto de Estatuto Profesional de los Medios de la Corporación, se aprobó en referéndum, pero quedaron excluidos algunos colectivos, como los de producción y documentación, el personal de programas no informativos, o sea, mucha gente. De todas formas, como esta gente tenía que estar de alguna forma representada, aunque no tuviera voz y voto, pero por lo menos poder contribuir de alguna forma, el comité profesional les invitó de forma permanente a tener algún representante pues, que asesorara, que dijera problemas, que comentara un poco la. Por fin, en el 2002, y esa es la fecha que figura actualmente, a propuesta del comité profesional planteada en el Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que ya se llamaba CCMA, si no me equivoco, se amplía, se reforma el Estatuto Profesional Primigenio que tuvimos, el primero que conseguimos, se amplía al ámbito de personal de producción y documentación, y aquí empieza un poco la complicación de nuestro sistema organizativo. Tuvimos, o tenemos todavía, tuvimos que tener un consejo profesional de la televisión, un consejo profesional que existía de la radio, y este tercero que se amplía, que se crea para el ámbito de programas. O sea que en realidad somos 3 consejos en el. Cada uno trabaja sus batallas, cada uno tiene su ámbito de trabajo y no se inmiscuye en el del otro, aunque podamos colaborar, ayudarnos, pero cada uno tiene su territorio muy marcado. Por lo tanto, yo solo me puedo referir al ámbito de la radio. No puedo hablar ni de programas, ni de televisión, porque no sé exactamente cómo trabajan ellos, lo intuyo, me imagino los problemas que tienen. Supongo que en el caso de televisión deben ser mayores que los nuestros,
Nosotros, problemas grandes, quizás también porque yo llevo 6 meses en el cargo, no tenemos, pero sin embargo, los compañeros que me han precedido y que nos vamos pasando el relevo son de la misma opinión que a nivel de radio, grandes problemas por ejemplo, de cláusula de conciencia no se han tenido. Ha habido algún caso pequeño, muy residual, que además no ha llegado a ser cláusula de conciencia. Hemos tenido casos, tengo aquí una lista para que veáis los temas tan peregrinos de los que nos ocupamos, que damos un poquito de pena, ¿no? Porque quizás tendríamos que ocuparnos de cosas más importantes. Pero bueno, claro, nosotros también actuamos a petición de los redactores o a petición de la redacción. No podemos actuar de motu propio en principio. Solo actuamos a requerimiento. Por ejemplo, desde el mes de noviembre, que estamos en ejercicio, hemos hecho la valoración del contrato programa, que se nos ha pedido la opinión, no es vinculante, por supuesto. Nos presentamos ante la dirección. Pedimos en un comunicado de protesta pues que no se limitara la libertad de expresión durante la campaña electoral por el tema del léxico de presos políticos, si se podía utilizar, no se podía utilizar. Bueno, al final, como aquí la que tiene la última palabra es la Junta Electoral, nos limitamos a acatar. Eso sí, pudimos conseguir que se leyera un comunicado quejándonos de que, bueno, los profesionales de la casa no aceptábamos la limitación a la libertad de expresión. Hemos tenido algún conflicto con tweets de compañeros que a veces se les va el dedo un poco demasiado ágil. Sabéis que nosotros, por ser empresa pública, tenemos que ser muy discretos, muy prudentes a la hora de posicionarnos políticamente. Una cosa es informar, la otra cosa es decir lo que pensamos. Y en algún tuit, algún compañero pues, ha ido un poco demasiado lejos según la opinión nuestra o de lo que la prudencia nos aconseja en este momento. Esa es otra. Y bueno, se ha tenido que llamar la atención, se ha corregido, se han borrado, en fin. Se les va recordando periódicamente que están prudentes a la hora de expresar opiniones, porque ellos representan a una casa. Cuando opinan no son ellos los que hablan un poco en nombre de todos. Entonces, tener un poquito de cuidado. Tuvimos un incidente con una móvil en una manifestación de Pablo Hasél. Nos hemos peleado por conseguir acceso a los periódicos digitales para poder trabajar un poco mejor. Imaginaos a qué nivel estamos de lucha de lo que decía antes la compañera, ¿no? de que tenemos que luchar por las fake news y tal. Pues nosotros nos hemos tenido que pelear por el acceso a los diarios digitales, porque en épocas de recortes pues se recorta a veces de donde se puede y a veces de donde no se debe, pero por necesidad. Pues entonces nosotros tenemos que ser pesados y perseguir a los jefes de informativos, que en nuestro caso debemos decir que tenemos la suerte de que por el momento ha sido muy receptivo, pero para que ellos empujen a su vez a la dirección para que nos den más herramientas, en este caso diarios digitales. Hicimos también un comunicado sobre una censura ejercida sobre un ponente en el Festival de Cine de Derechos Humanos. Nos hemos quejado porque se cumplen los horarios de las horas punta de los boletines informativos. En fin, esto, las elecciones del Barça, esto es casi lo más difícil que hemos hecho hasta ahora. Tenemos, no sé si suerte o desgracia, porque a lo mejor que no tengamos problemas es una desgracia. Indica que no nos movemos, el colectivo de periodistas. O quizás es una suerte que quizás no tenemos tantos problemas como pueden tener otros compañeros, no sé, de Andalucía, de Madrid, del País Vasco, no lo sé. Eso os lo dejo a que cada uno de vosotros haga la reflexión si somos afortunados o desdichados. María Alba, está fuera de tiempo ya. Voy, pues acabo. Solo una cosa, me enrollo mucho. Tenemos también una suerte que nosotros tenemos un libro de estilo hecho por profesionales de la casa, es de toda sospecha, y a él nos remitimos cuando hay alguna duda. En temas de género, de migración, en fin, temas de este tipo. Ya está. Muy bien, muchísimas gracias, María Alba. Bueno, quiero pedir, nos estamos excediendo de tiempo y os quiero pedir que seáis concisos lo más posible y que a ver si nos da tiempo a hacer luego un turno de preguntas y que dé lugar a debatir algunas cosas o profundizar en algunas de las cuestiones que estamos hablando aquí, ¿no? Le voy a dar la palabra al compañero Aitor Zabaleta. Aitor es redactor de los servicios informativos de Euskal Telebista y hace un año que pertenece a su consejo de redacción, que sí, creo que no me equivoco, se puso en marcha en 2012, ¿verdad, Aitor?
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por la invitación. Bueno, tengo que decir que sí, que tengo poca experiencia en este asunto de los consejos de redacción. Llevo poco tiempo como miembro del consejo de EITB y entonces, más que a hablar, he venido a escuchar a los que tenéis más experiencia que yo. Voy a ser muy breve. En nuestra empresa, en EITB, que es la Radio Televisión Vasca, el consejo de redacción fue una demanda histórica. Nos costó mucho ponerlo en marcha por las reticencias por parte de la dirección. Y bueno, comenzó su andadura hace 10 años, cuando ya la empresa, la corporación llevaba 25 años de funcionamiento. O sea que fue tarde. Comenzó fuerte, con muchas ganas, pero se ha ido desinflando hasta llegar a yo diría que a un estado de coma ahora mismo. Nosotros entramos hace casi un año y estamos intentando revitalizarlo porque creemos que merece la pena. Esto yo creo que varía según las personas que estén en el consejo y las ganas que pongan. En nuestro caso, el consejo de redacción se elige cada 2 años y por votación, y somos 5 personas, 5 miembros. Dentro del grupo EITB, Radio Televisión Vasca, hay 4 consejos de redacción. Un consejo pertenece a Euskadi Ratia, que es la emisora de radio en euskera. Otro consejo es el de Radio Euskadi, que es la emisora en castellano. Hay otro consejo que es de la página web y el cuarto consejo es el nuestro, que es el de la televisión, el informativo de TV. Y bueno, ya con eso ya... Muy bien, muchísimas gracias, Aitor. Luego a ver si tenemos posibilidad de tiempo, porque queremos terminar, la hora prevista de terminar era las 8 de la tarde. Le voy a dar la palabra ahora a Pedro Lázaro. A Pedro, bueno, es muy conocido entre nosotros en Canal Sur porque está casi prácticamente desde el día siguiente de que se pusiera en marcha la cadena. Pedro Lázaro estudió en la Universidad Complutense, trabajó en Diario de Ávila y la cadena SER de Sevilla y desde 1989 pertenece a Canal Sur en la Delegación de Madrid, donde ha realizado todo tipo de coberturas, desde conflictos internacionales hasta el área de deportes, donde ejerce en la actualidad. Y bueno, pertenece al Consejo Profesional desde las pasadas elecciones, que fueron el mes de abril, que, bueno, se han puesto en marcha, él lo puede contar, después de, por fin, 2 años en funciones y muchísimas dificultades porque había que reformar el estatuto y no había manera, ¿no? Y por fin se ha desbloqueado y ahora sí tenemos un consejo profesional que lo preside Pedro. Pues hola, buenas tardes a todos. El Consejo Profesional de Canal Sur data del año 2006, que es cuando se realiza el primer estatuto de redacción y se forman 2 consejos profesionales, un consejo de televisión y un consejo de radio. Cada uno de ellos tenía 6 miembros. En el caso de televisión lo formaban redactores y realizadores y en el caso de radio, redactores y productores únicamente. Yo creo que cuando se crea el órgano, para ser sincero, la empresa crea más un órgano estético que práctico. No se dota de instrumentos para facilitar la comunicación con la empresa, para hacerlo fuerte. Por ejemplo, nunca hemos tenido un espacio en la web de Canal Sur, ¿no? Además, había pocas categorías, con lo que se ve como un órgano un poco elitista. Los consejos se echan a andar y poco a poco, pues con la práctica vamos viendo por dónde iban esos cometidos, porque yo salí precisamente en uno de esos, en el primer consejo de televisión. Poco a poco pues se va consolidando, pero siempre con hándicaps importantes, quizás con más voluntad que medios, pero por ejemplo de aquella época se consiguen cosas importantes, como hicimos el primer manual hecho por profesionales para informar sobre violencia de género o para tratar informaciones con menores. Hemos jugado un papel importante en crisis informativas, pues desde aquel debate con silla vacía en unas autonómicas, la Corral Utopía, o algo que nos ha obsesionado mucho este tiempo, que siempre se nos echa en cara, es que en Canal Sur no informabais de los seres. Pues el Consejo siempre estuvo un poco encima y para que os hagáis una idea, a finales de 2020 en la documentación de Canal Sur hay 4.300 informaciones de ERE, por ejemplo hay 2.700 de Gürtel, ¿no? En 2019 se procede al cambio político y después de años de inmovilismo por fin hay un director general elegido con el consenso del Parlamento, renacen las esperanzas, pero el Consejo de Administración decide que hay que realizar un nuevo estatuto y se paraliza la renovación del Consejo Profesional y nos tiramos más de 2 años con el Consejo en funciones. Así llegamos a febrero del 2019 con el nombramiento de Álvaro Zancajo como director de informativo y la tele entra en niveles de manipulación desconocidos en plena pandemia.
La redacción se queda sin voz en un momento crítico, con un consejo en funciones, con la mitad de sus miembros jubilados, la otra mitad de baja, y es el momento en el que yo creo que en Canal Sur nos damos cuenta de que el consejo profesional no es ni mucho menos un órgano decorativo, sino que es un instrumento fundamental en el funcionamiento, en el correcto funcionamiento de un medio. Ese consejo profesional en funciones hace incluso en un esfuerzo titánico 2 informes demoledores denunciando pues una manipulación informativa incompatible con un medio público. Incluso a pesar de eso se siguió degradando ese servicio público y se vive un momento espectacular en la empresa, que es a finales de año, cuando con ese consejo profesional, pues tirando del carro como podía, se une un comité intercentros por primera vez unidos de todos los sindicatos, incluso una acción desconocida en la historia de la empresa por parte de los trabajadores en el que redactores y demás departamentos firman un documento pidiendo la dimisión de Zancajo por más de 600 firmas con nombre y DNI, y finalmente se produce la dimisión de Zancajo a finales de año, ¿no? En noviembre de 2020 se había aprobado por fin el nuevo estatuto profesional y las elecciones no se convocan hasta marzo de 2021. Es la primera vez, esas elecciones de marzo, que yo creo que se viven unas elecciones de consejo profesional con expectación en Canal Sur. Hay participación récord y el nuevo estatuto pues consigue establecer de nuevo y retomar la voz de la redacción, que es lo que pretendíamos, ¿no? De esos 2 consejos profesionales ahora se queda un único consejo de radio y televisión de 9 miembros, donde a redactores, realizadores y productores de radio se unen los cámaras, los productores de televisión, los presentadores de radio y los técnicos de sonido, lo que hace que seamos un consejo un poco más amplio, más global, ¿no? Y yo creo que en ese sentido más útil para la empresa, ¿no? El estatuto profesional nuevo es de noviembre de 2020, como os digo, y es la guía de nuestras actuaciones. Un estatuto que nace, eso sí, sin la participación de los profesionales de la cadena, con grandes déficits en la democratización de las redacciones en pleno siglo XXI y que plantearemos su modificación a lo largo de este mandato de 4 años, pero es el estatuto que marca los principios fundamentales de la información en Canal Sur. Remite a la Ley 18/2007 de la Radio y Televisión de Andalucía, que marca nuestros principios fundamentales a la hora de ponernos delante de una noticia: objetividad, veracidad, imparcialidad, respeto al pluralismo, fomento de la igualdad y no discriminación, protección de la juventud y de la infancia, la promoción de los valores del pueblo andaluz y la separación de informaciones y opiniones. Marca también los principios deontológicos de los periodistas de la Radio y Televisión de Andalucía: respeto a los derechos humanos, defensa de la información veraz, rigurosa e imparcial, y rechaza las presiones de personas, instituciones, partidos, grupos económicos, sindicales, religiosos o ideológicos. Marca nuestros derechos y deberes como profesionales: el deber de informar con veracidad y destacar los acontecimientos de relevancia, el deber de respeto a la función de servicio público, el derecho a la independencia, a la libertad y a la toma de decisiones en el ejercicio de nuestra profesión. El estatuto, por tanto, reconoce además pues, los aspectos como la cláusula de conciencia, derechos de autor, secreto profesional, libertad de creación o el derecho de rectificación. Vamos, que es nuestro camino a la hora de andar como consejo profesional. Nuestra primera decisión al llegar y ponernos a trabajar en abril fue hacer una especie de análisis para ver qué grado de cumplimiento de ese estatuto se estaba produciendo en nuestros espacios de noticias. Y la decisión, los resultados han sido demoledores. Se incumplen todos los principios que marca el estatuto, aunque ya nos han calificado de un consejo bluff, de un consejo político, incluso nos han echado en cara que hemos hecho un informe demasiado tiquismiquis, demasiado concienzudo, que nunca se había hecho en la historia de la televisión. Los datos han sido terribles y que explican la degradación de nuestro servicio público, la pérdida de audiencia y, sobre todo, la pérdida de credibilidad y de posición como referencia informativa de Canal Sur en Andalucía. Os voy a dar unos pocos ejemplos. Nos obligan a la objetividad, pero los criterios son arbitrarios a la hora de elegir temas o enfoques. Nosotros hemos sido la única televisión de toda España que no ha dado una sola noticia, un solo testimonio, un solo testimonio de Bárcenas en el juicio por la caja B del PP. Se ha escondido la crisis en el PP de Sevilla mientras se sobredimensionan pues, cualquier discrepancia en el gobierno central. Nos piden veracidad, pero las escaletas se ponen al servicio de la Junta de Andalucía. Hacemos nuestro el discurso de la Junta en cualquier tema, por ejemplo, la vacunación. En la misma rueda de prensa, 7 de abril, utilizamos totales del consejero Bendodo acusando al gobierno central de no suministrar vacunas, obviamos las del consejero Aguirre diciendo que en Andalucía como en España el reparto de vacunas es por población diana. Se nos pide ser imparcial,
pero por ejemplo hemos dejado, la delegación de Madrid estaba haciéndose de contenido, hemos dejado de hacer incluso directos en los consejos de ministros, pero incluso hemos dejado de hacer directos cuando se aprobaban 11.000 millones de ayudas directas para la pandemia, mientras que 3 de cada 4 informativos se abren con totales de Moreno, de Bendodo y de Marín. Es decir, que es como si Televisión Española tuviera todos los informativos con Sánchez, Yolanda Díaz y Carmen Calvo. Sería un escándalo. Eso está pasando en Andalucía todos los días en todos los informativos de Canal Sur. Se nos exige respeto al pluralismo, pero nuestros informativos pues, presentan días con más totales de 3 miembros del gobierno andaluz, por ejemplo el 26 de abril, que durante 2 semanas de todos los miembros, todos los ministros del gobierno de España, entre el 26 y el 9 de mayo. El Consejo Audiovisual de Andalucía ya reprochó a Canal Sur la sobredimensión de la extrema derecha en nuestros espacios de noticias y dijo que en 2020 no había encontrado ni una sola noticia crítica en Canal Sur. Nosotros tampoco hemos encontrado ninguna noticia crítica con la Junta de Andalucía en este 2021 desde que hemos tomado posesión. Nuestros jóvenes o nuestros niños tienen que tener enfermedades raras o ser víctimas de violencia para salir en nuestros espacios de noticias. Andalucía es más que sus fiestas o sus ferias y esa rica sociedad andaluza está fuera de nuestros informativos, abarrotados de información institucional. Rótulos como asalto al Poder Judicial o pasos de presentadores rompen nuestra obligación de separar opinión e información, ¿no? Los principios deontológicos que marca el estatuto tampoco se cumplen de información veraz y rigurosa. Hemos sido, yo creo, la única televisión del planeta que no hemos dado el testimonio de Biden pidiendo subir impuestos a los ricos en la recuperación, porque chocaba con el discurso de bajada masiva de impuestos en Andalucía. Hemos convertido nuestros informativos, o delegaciones como la de Madrid, en una herramienta más de confrontación en esta lucha entre el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno central. Hablan de rechazar presiones, pero un tuit del consejero de Presidencia, por ejemplo, obliga a hacer un vídeo del Tribunal de Cuentas y un informe de gasto sanitario sobre el PSOE en Andalucía sin la opinión del PSOE. O Vox se enfada porque no dimos los abucheos votando en las últimas elecciones autonómicas de Madrid de Pedro Sánchez en el N1 y nos obliga a darlo en el N2 y lo damos en el informativo de la noche. Se habla de independencia y libertad de los profesionales, pero esto está siendo conculcada diariamente. No podemos utilizar términos de marcha, no podemos hablar de tránsfugas y, por último, tenemos prohibido decir foto de Colón. Se ha cesado a jefes de área, editores, o se ha apartado a periodistas por defender criterios profesionales. Se tiran vídeos porque no gustan. Sobre Granada y la situación en el ayuntamiento de la capital, sin dar ningún dato más por parte de la edición, ¿no? Se cambian colas o textos para decir que Bárcenas solo acusa al PP antiguo o en la última encuesta de NC Report para quitar que el PSOE sigue siendo el partido más votado. Son solo la participación en la toma de decisiones no existe. O sea, la última orden es que los redactores tienen prohibido, ¿no?, hablar con los editores. Con todo esto, pues lógicamente el respeto al servicio público es una quimera y esa quiebra es nuestra obligación esencial. El servicio público es lo que nos permite existir y eso compromete lógicamente nuestra existencia. De ahí la preocupación que hay ahora mismo en la redacción, ¿no?, de Canal Sur. Porque Canal Sur... Dime. Disculpa, está ya pasado de tiempo, te ruego sintetices y después si hay tiempo podemos abundar más, ¿vale? Remato con una frase. Venga. O sea, Canal Sur existe para que refleja la mejor Andalucía, para que los andaluces nos conozcamos más. Si llenamos esos espacios de agenda institucional, pues lógicamente incumplimos la obligación que lo que nos debemos. Hay 2 palabras que hemos repetido en el Consejo desde que hemos tomado posesión: democracia y periodismo. Hay que hacer de redacciones más democráticas y periodistas más libres para hacer la mejor radio y la mejor televisión que tienen derecho los andaluces de recibir por lo que pagan de sus impuestos, porque ellos son a quienes nos debemos. Perdonad porque me haya alargado. Nada, muchísimas gracias, Pedro. Muy interesante todo lo que cuentas y creo que, bueno, no es la única televisión en la que ocurre esto, desgraciadamente, y ahora espero que podamos apuntar más en estas cosas, ¿no?, sobre las pasiones que se reciben a diario creo que en la mayor parte de los medios de una forma u otra y también, bueno, una valoración que podamos hacer finalmente de cómo estamos funcionando. Voy a dar paso ahora a Yolanda Sobero. Yolanda es una asturiana de Cangas de Onís, que lo lleva a gala y que es bueno, una histórica de Televisión Española. Estudió periodismo en la Complutense y trabaja en Televisión Española desde 1982. Actualmente como reportera del programa En Portada
Fue presidenta del Consejo de Informativos de Radio Televisión Española entre 2010 y 2014 y ahora ha vuelto de nuevo a implicarse y es presidenta del Consejo después de las elecciones del pasado mes de marzo. Yolanda, adelante. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues los consejos informativos de Radio Televisión Española, bueno, pues se crean por ley, una ley del 2006, en el que el artículo 24 pues habla de los consejos informativos como órganos internos de participación de los profesionales de la información de la corporación RTVE para velar por su independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos, contenidos informativos difundidos. A raíz de esta ley, al año siguiente, en el 2007, se creó, hubo una votación tanto en televisión como en Radio Nacional para elegir una comisión redactora por parte de los profesionales. En nuestro caso, los profesionales entendemos no solo la gente de redacción, sino que participan también los técnicos, cámaras, realizadores, o sea, toda la gente que participa en el proceso informativo. Esta comisión redactora, elegida por los profesionales, negoció y redactó el estatuto junto con una representación del Consejo de Administración de la corporación. Creo que fue un momento que yo ahora no imagino que se pudiese repetir. Creo que fue un momento en que se abrió una ventanita y se pudo aprovechar y se logró redactar ese estatuto en el que participó, como digo, miembros del Consejo de Administración, y que vino precedido por intentos y reivindicaciones ya desde los años 80, que por ejemplo ya hubo un borrador de estatuto, en el 83 hubo un comité contra la manipulación, en el 2003 un consejo provisional, en el 2004, perdón, y a raíz de que se aprueba el estatuto en un referéndum por los profesionales, se empiezan a elegir los consejos. Las elecciones han venido sucediendo cada 2 años, que es lo que duran los mandatos, hasta febrero de este año, que se eligió el 8º Consejo de Informativos, tanto de radio como de televisión, y uno menos, porque Interactivos tuvo el consejo más tarde. Bueno, pues en el caso suyo sería pues el 7º, ¿no? Bueno, como pasa muchas veces, ¿no? Las cosas empiezan a veces con mucho ímpetu y luego empiezan a decaer. Hasta ahora las elecciones se han hecho con regularidad, se vota en referéndum, que no es vinculante, porque además así lo dispone, entre otras cosas, el artículo 24 de la ley del 2006, a los jefes de informativos de los respectivos medios, ¿no? Y estos referéndums han venido sucediendo pues, hasta ahora. Si mal no recuerdo, creo que ninguno de ellos recibió el apoyo entusiasta de la redacción. Es más, creo que ninguno ha salido votado, excepto Almudena Ariza, que sí tenía mayoría de síes, pero que renunció, bueno, alegando bueno, motivos personales que en otro caso se podrían entender con discrepancias con el proyecto que luego se le explica que se habría que desarrollar. Durante todos estos años pues, ha habido situaciones muy difíciles. Por ejemplo, hubo un intento por parte del Consejo de Administración de controlar o de tener acceso al iNews, que es el sistema que utilizamos para recepción de todas las agencias y para redacción
las noticias en el ordenador. Bueno, aquello motivó una gran protesta y al final, bueno, pues se echó para atrás, ¿no? Ha habido muchas protestas, sobre todo en la última etapa del PP. Es más, los consejos fueron 2 veces a Bruselas a denunciar la situación de manipulación que existía en la casa. Y ahora, bueno, pues los consejos nos enfrentamos a una nueva etapa en la que, por ejemplo, este concurso que oficialmente se ha hecho, teniendo en cuenta que 2 personas que están ahora en el Consejo de Informativos de Televisión Española, Francisca Santana y yo, nos habíamos presentado a este concurso. Yo sin ninguna esperanza de nada, era simplemente que, bueno, yo creo que los derechos a la protesta hay que ganárselos. Y cuando comparecimos en el Senado, leímos las 2 un texto en nombre de los 3 consejos de Radio Televisión Española, en el que protestábamos por el procedimiento. Entendíamos que ya no era un concurso, que se había desvirtuado absolutamente todo el sistema y que al final, una vez más, iban a imperar razones políticas e intereses políticos, como se ha sido. En una reunión que hemos tenido hemos tenido 2 con Tornero. Tornero estaba un poco ofendido porque decía que nosotros no habíamos apoyado su nombramiento. Se le precisó que los consejos protestaron porque el procedimiento fue un no concurso. O sea, aquello no fue un concurso legítimo y es más porque yo, el día que se iban a votar 6 candidatos en el Congreso, de los 10 que conforman el actual Consejo de Administración, yo estaba a primera hora en Torre España ese día y en WhatsApp yo y otros compañeros ya teníamos, alguien mandó una lista con las 10 personas que iban a conformar el Consejo de Administración antes de que se votase. Y esa lista coincide en todos los nombres. Entonces, es decir, esto no es una votación bueno, de juego limpio, sino bueno, pues se quería determinadas personas en el Consejo de Administración por las razones que fuera, pero desde luego desvirtuó todo el proceso de concurso. Y además así se le dijo a Tornero, o sea, se protestó por ese procedimiento, no por su elección como presidente de la corporación. En estos momentos, bueno, pues se abre otra etapa que vamos a ver cómo evoluciona, teniendo en cuenta que ya hemos empezado, en fin, con un fiasco en el que habrá un cambio de organigrama, pero en ese primer cúpula de ese organigrama hay una dirección de contenidos informativos de Radio Televisión Española, de la cual dependerían las 3 direcciones de informativos, la de interactivos, Radio Nacional y Televisión Española. Y bueno, como supongo que ya todos sabéis, pues, bueno, pues ese nombramiento ha sido fallido y ahora estamos otra vez en la casilla de salida y sin de momento perspectivas de que ese problema se vaya a solucionar. Sí nos preocupa la actual situación porque, bueno, pese a las intenciones de que esto fuese un consejo de administración y una gobernanza por consenso, bueno, pues yo diría que no es consenso, es simplemente reparto político. O sea, tú pones 2, tú pones otros 2, aquel pone 3 y otro pone 1, ¿no? En función del peso político que tengan. Entonces, bueno, todo este proceso ha sido bastante lamentable hasta ahora
Y bueno, se acerca el verano, que siempre es una etapa peligrosa porque la agosticidad a veces permite meter goles por la escuadra. Y bueno, esperemos que todo se resuelva al menos de la mejor forma posible para los profesionales de Radio Televisión Española y en particular para los informativos. Porque, bueno, perder... o sea, la audiencia, en términos de audiencia, nuestra audiencia es cada día más baja en televisión, porque bueno, Radio Nacional, aunque hace excelentes programas y los tiene colgados desde hace bastante tiempo en sus podcasts, la audiencia de los telediarios cada vez es más baja. Es más, el otro día leí que, por ejemplo, incluso el TD2 había tenido menos audiencia que los informativos de las autonómicas. Bueno, pues eso es muy preocupante. Y durante la pandemia, excepto una edición del TD1, pues nunca hemos sido los informativos más vistos. Hemos estado siempre por detrás de Antena 3 y de Telecinco. Bueno, así a nivel, digamos, estatal, ¿no? Bueno, pues es una situación preocupante. Y bueno, pues los consejos intentaremos que se hagan bien las cosas y desde luego que no haya, o sea, poner freno a todas las tentaciones de que esto se vuelva, bueno, siempre ha estado politizado, pero bueno, o sea, haya un mayor control político sobre los informativos tanto de Radio Nacional, de interactivos, como de Televisión Española. Bueno, si queréis lo dejo ahí porque íbamos mal de tiempo. Sí, estupendo. Muchísimas gracias, Yolanda. Hasta aquí la parte expositiva de las ponentes y de los ponentes. Una de las razones que nos han movido a organizar esta jornada ha sido apoyar y dar visibilidad a los consejos profesionales, en especial al de Canal Sur, que venía, como ya he dicho antes, de una etapa de interinidad de 2 años, y como ha recordado también Pedro Lázaro. Es de agradecer también al Consejo actual de Administración que haya aprobado por unanimidad la reforma del reglamento pendiente desde hacía años, lo que ha permitido convocar elecciones de las que ha salido el actual Consejo. En la organización de esta jornada, han tenido también un papel crucial los compañeros y las compañeras del Sindicato de Periodistas de Andalucía, de Canal Sur, a quienes agradecemos su trabajo para hacer posible que saliera adelante. Una de estas personas es Clara Urrecochea, que además es la responsable de medios públicos del sindicato, y ella va a ser la encargada de trasladarnos las preguntas que hayáis planteado en el chat. Si tenéis alguna, decirlo y ella os dará paso o bien las trasladará. Hola, buenas tardes a todos. Y efectivamente estamos aquí y me gustaría ampliar una cosa que ha dicho Pedro. Me gustaría, porque es que no puedo evitar, me gusta la precisión y la veracidad. Y acompañar un poquito a María Alba, que es del Consejo de la Radio de la Corporación Catalana de Medios Públicos. Decirle que el Consejo de la Radio, lamentablemente en Canal Sur, tuvo que desaparecer y al final se hizo un consejo único entre la radio y la tele, porque no sé si es que no había problema o no había implicación por parte de la gente de la radio, de Canal Sur Radio. Y es una pena, ¿no? Bueno, hay ya algunas preguntas que os planteamos sobre lo que habéis estado comentando a lo largo de vuestras intervenciones, y hay una dirigida a Gabriela y a María Alba, y pregunta si entendéis que el proceso a la hora de trabajar, si os ha influido en vuestro trabajo y si os habéis sentido presionadas. Bueno, yo... Bueno, en el caso de BTV, pues no, para nada. Lo único que nos ha influido el proceso es en horas y horas de trabajo, horas y horas de contenedores quemados, horas y horas de protestas y una audiencia que flipas. O sea, hemos recibido varios premios por la cobertura de todas lo que son las protestas por sentencia, ¿eh? ¿Se entiende? Por sentencia del Supremo, ¿eh? No del proceso en general.
La verdad es que a nivel de BTV, vuelvo a recordar, es la televisión de la ciudad de Barcelona, ni con el gobierno de ahora ni con el gobierno anterior, la verdad es que hemos recibido muchas veces más presiones en el ámbito económico de empresas, del rollo de una protesta en CaixaBank, una protesta en el Corte Inglés, ¿me entendéis? ¿No? De llamaditas a ese nivel. En el ámbito político, yo no sé si es por la tradición de muchos años de Barcelona y que tiene también una idiosincrasia muy concreta, digamos que las llamadas no han sido muy visibles. Si se han hecho, digamos, bastante discretamente porque no se han trasladado a la redacción. Presiones, decían, ¿no? Si teníamos presiones también. Presiones tenemos muchísimas, pero la presión más importante, creo, ahora mismo que tenemos, al menos en lo que es en BTV, que tenemos un único consejo, ¿no? que incluye los que serían interactivos que llamaban, ¿no? En Televisión Española, radio, televisión y programas, todo en uno. Al ser pequeñitos tenemos esa ventaja, somos 3 personas. Y también quería decir otra cosa, tenemos la capacidad de que cuando designan al director o directora de la cadena, o incluso de informativos, podemos hacer una asamblea y hacer un informe que no es vinculante, pero que lo podemos hacer. O sea, tenemos derecho al pataleo, ¿no? Eso es una cosa que me había dejado y creo que es importante. Presiones las que tenemos básicamente es a nivel de las rutinas de producción, la rapidez, el no poder trabajar con un mínimo de garantías a nivel del consumo que existe y de los hábitos, nuevos hábitos de consumo del periodismo que existe, sobre todo en el tema digital, ¿no? De una redacción 24 horas sin parar, que cuesta mucho porque no nos equivoquemos. Esto, al final, estamos creando como periódicos, satélites por todas partes, todo el mundo está jugando al juego digital. Y eso quiere decir pues estar en tu casa tranquilamente y ver un tweet y ver que hay un fallo en una noticia, entrar al ordenador, cambiarla, me he equivocado aquí que se me ha puesto una letra de más, es un no parar, ¿no? Y eso sí que a nivel de presiones es una nueva generación, supongo, los millennials están atacando y a nivel de presiones esa creo que es básicamente la principal presión, esa y lo que he comentado antes del protocolo de protección a nivel de agresiones, cuando se va a hacer rodajes que digamos hay intervención policial o rodajes con determinados partidos políticos fascistas o digamos que a ese nivel sí que nosotros no... es básicamente las presiones o lo que en ese sentido el proceso nos ha llevado. Por lo demás, ya lo he dicho, ni en las campañas electorales, digamos, decidimos los bloques, los tiempos, siempre más o menos, calculando la pluralidad, lo que decíamos del código ontológico, tenemos que garantizar la pluralidad, pero que nos lo gestionamos nosotros y nosotras. Lo que me habían preguntado, lo he respondido, perdón, por chat, que sí, que nosotros proponemos al jefe de informativos antes, bueno, ahora la jefa de informativos, que por cierto antes pertenecía al comité profesional, al consejo profesional, ahora es directora de informativos, pues proponemos la formación, digamos, a nivel de redacción se considera que se tiene que hacer alguna formación específica en tema de salud mental, porque no se puede criminalizar la depresión y decir que una persona pues, que ha cometido un delito de esta y etiquetar y el estigma y tal. Entonces lo trasladamos en este caso, directora de informativos y vamos juntos a la dirección a gestionarlo hasta que podemos hacer la formación. Ese es un poco el recorrido que hacemos, que al ser 230 personas, digamos, no somos pequeños, no somos grandes, pero nos permite hacer estas cosas aún en plan familiar o de estar por casa, por entendernos. Bueno, a nivel de Cataluña Radio ha sido la época, yo creo, más dura. Yo llevo en la casa desde el primer día, desde los 38 años. Soy la empleada número 17 y yo no había visto nunca a mis compañeros de la sección de política tan preocupados por hacer bien su trabajo. Han tenido una presión autoimpuesta enorme. Yo no estaba en el comité profesional hasta hace 6 meses, pero yo veía cómo trabajaban ellos pisando todos los días con cuidado, como si andaran sobre huevos, porque estábamos sujetos a un 155.
cualquier pequeño desliz nuestro podía implicar que nos cerraran, que nuestro director fuera a la cárcel, que nuestros informativos también, que el redactor en cuestión sufriera algún tipo también de penalización. Hemos sido terriblemente escrupulosos para no infringir ninguna normativa, a pesar de que, como decía antes, en algún caso considerábamos que se limitaba la libertad de expresión, en cosas tan absurdas como poder decir presos políticos cuando alguien lo está diciendo. Hemos acatado todas estas normativas, pero porque hemos antepuesto el hecho de poder seguir informando a imponer nuestro criterio por delante de una ley que obliga a ser eficaz. Por tanto, nosotros hemos hecho lo que moralmente hemos creído que era mejor para los oyentes, en este caso, para la empresa y para el trabajador, que es al fin y al cabo el que tiene que dar la cara. La carga de trabajo nos podéis imaginar cómo ha sido, el cuidado extremo que se ha tenido en todo. Seguramente habrá habido alguna presión, pero no nos ha llegado a nosotros, al comité profesional que yo tengo conocimiento. Y en el caso en que ha habido una presión directa manifiesta sobre el colectivo, no sobre el trabajador en concreto, se ha emitido un comunicado del Consejo defendiendo la profesionalidad de los periodistas de la casa ante las críticas y descalificaciones de determinadas fuerzas. Y me evito el de citar qué fuerzas políticas para ser correcta políticamente. Vale. Bueno, esta es una pregunta para todos que realiza Guillermo Polo. Y pregunta, ¿no os da la impresión de que los consejos profesionales no acaban de tener el apoyo de las redacciones y que solo en situaciones límite hacen que se revitalicen? Y bueno, comenta su solidaridad con Telemadrid, pero bueno, ¿qué nos podéis decir todos a la pregunta que ha hecho? Bueno, yo creo que antes he acabado mi intervención poniendo en valor que tuvimos que hacer pedagogía y que ahora la gente quiere estar en el censo del comité profesional. Yo creo que eso es un proceso, ¿no? Pero, digamos, en el caso nuestro, en el caso de la Televisión de Barcelona, digamos que es bastante activo a ese nivel. O sea, la gente lo usa bastante, ¿no? Lo que decía la compañera, ¿no? La María Alba, a ver, doncs, que sí que hubo una época que estábamos todos un poquito apagados, pero que yo creo que quizás esta vorágine del trabajo, de tantas horas, de verse todo el mundo expuesto a nuevos retos, a cómo sentirse protegido para afrontar una información, a estar allí grabando delante de un grupo de gente que te está increpando, cómo poder ponerte en una zona y ver que un policía pues te tira directamente bueno, la porra o lo que sea a la cabeza, bueno, en fin, muchas cosas de estas que nos han hecho, digamos, funcionar y que han visto la utilidad de una manera muy práctica de los consejos profesionales a la hora de asesorar, a la hora de buscar una red, digamos, amiga que pueda decir, pues mira, ves a este abogado o también de poder facilitar el hecho de la importancia de los sindicatos, ¿no? El tema de la importancia de también poder firmar o no firmar una noticia, de saber que no tienes por qué dar tu nombre, que hay digamos, la cláusula de confidencialidad. Una serie digamos que hemos aprendido sobre la marcha todo el funcionamiento y nos ha ahorrado pedagogía, eso sí, sustos y horas de no dormir, como decía María Alba, pero que, bueno, y a ese nivel también ha funcionado muy bien las redes sociales a nivel de apoyo, ¿no? Entre los diferentes consejos profesionales de Cataluña Radio, Teleset, BTV, en historias, digamos, que nos incumbían a todos, como era, pues esto, utilizar determinados términos, todo que nosotros ni la Junta Electoral nos dijo nada, ¿eh? Bueno, sí, Aitor, ¿no nos puedes decir qué opinas de esta pregunta que ha hecho nuestro compañero Guillermo Polo? Ponte el micrófono, por favor.
Pues un dato muy significativo en nuestro caso fue que en la última votación hace un año participó solo el 25% de la redacción. Es una cifra bajísima y es realmente preocupante. Ya he explicado antes que bueno, ahora mismo el Consejo de Redacción empezó fuerte, pero luego se ha ido desinflando de una manera pues, muy preocupante, la verdad. Ahora estamos intentando revitalizarlo porque sin duda alguna merece la pena. Pero no es fácil, no es fácil. Hay una desmotivación muy grande. Sobre todo quizás porque no se le ve utilidad, puede ser también, ¿no? O porque le falta efectividad. Bueno, yo creo que hay un poco de todo. En nuestro caso, por ejemplo, sí, es muy significativo, Clara, porque yo creo que nosotros nos hemos dado cuenta de lo importante que es cuando hemos dejado de tenerlo. Esos casi 3 años que ha estado el Consejo Profesional en funciones y con la situación, yo creo, crítica que estamos viviendo en los últimos meses, ha dado la verdadera importancia al Consejo. Ha habido elecciones al Consejo en el que se ha movido la participación en el entorno de los porcentajes que comentaba Aitor. Tú mismo lo has dicho, el Consejo de la Radio se deshace hace 3 años por falta de candidatos, no había nadie que se presentaba. Ahora mismo, las elecciones del pasado mes de marzo, la participación no es que estuviese el 50%, sino que estuvieron muy cerquita del 55%, con gente pidiendo mesas para votar en los distintos centros de trabajo donde incluso no se habían previsto. O sea que uno tiene que perderlo para darse cuenta de lo importante que es. Yolanda, ¿qué opinas tú? Sí, sí, en nuestro caso también, es decir, la participación también ha bajado desde el principio hasta ahora en las elecciones a los consejos. Y estoy de acuerdo con Pedro, es decir, sin los consejos viviríamos peor. O sea, solo se apreciará el valor de los consejos cuando desaparezcan o no se tengan, ¿no? Entonces, a lo mejor se echan de menos. Yo creo que además, en esta última etapa, en el caso particular de Radio Televisión Española, yo creo que existe mucho cansancio. Aparte de la pandemia, que nos ha influido a todos en nuestro trabajo, porque lo ha hecho más complicado. Y también es el vaivén político, una administración provisional, el no tener claro cómo queremos resolver o cómo se quiere resolver esto. Y luego yo creo que hay un problema que yo creo que es básico entre la clase política estatal y las autonómicas, o sea, porque se reproducen los mismos vicios que vemos en los medios estatales. De ámbito estatal, en las autonómicas se repiten esquemas similares. Y, por ejemplo, ahora no lo sé, pero la UNESCO distinguía claramente entre medios gubernamentales y medios públicos. Y creo que los políticos, cuando piensan en medios audiovisuales, digamos, de titularidad pública, están pensando que siempre tienen que ser medios gubernamentales. Y bueno, pues con esta mentalidad que a nosotros nos afecta directamente, porque es decir, hay una comisión parlamentaria en la que se debaten estos temas. Hemos visto como, por ejemplo, uno de los presidentes de la corporación, cuando comparece ante la comisión mixta, alguien le pregunta que si es verdad que mientras que él trabajaba como el encargado de la información parlamentaria en su periódico, estaba cobrando del PP, y él lo reconoce, y eso figura en el diario de sesiones. Y a mí lo que me llama la atención es que eso no fuese escándalo. Pues yo entiendo que en un país con cierto rigor democrático eso sería un gran escándalo. ¿Cómo puede ser alguien redactor parlamentario en un periódico y cobrar del PP? Hombre, pues no sé. La corrupción no penaliza. No. Es triste, pero no penaliza. No penaliza. Si fuéramos hay país, otra pregunta de Nacho Navarro, que dice que parece haber quedado claro que existe una relación directa entre la falta de autonomía de las redacciones, o lo que es lo mismo, el control político del contenido, con la bajada de audiencia, y que esto debería tener consecuencias políticas a otros niveles. ¿Qué instrumentos se podrían implementar? Pregunta.
dice que se le ocurren algunas, pero está claro que parece que la ciudadanía debe movilizarse a este respecto para que no ocurra lo de Canal No. ¿Qué pensáis vosotros de esta reflexión y de esta pregunta? Bueno, yo creo que los ciudadanos deberían de ser, bueno, de apreciar los medios públicos y exigir a los medios públicos que lo sean realmente, no meros instrumentos gubernamentales. Por ejemplo, yo creo que además en estos momentos, que es un momento crítico, porque los cambios tecnológicos, sobre todo en televisión, van a ser brutales. En cuanto haya un despliegue del 5G, ya estamos hablando del 6G, pues hay muchas cosas que van a cambiar. Han cambiado ya pues, las formas de ver incluso determinadas cosas. Uno va, digamos, por ejemplo, en el caso de Radio Televisión Española, va a RTV a la carta y ya ve el programa que quiere a la hora que quiere en su ordenador, tableta o lo que sea, ¿no? Y además va a permitir también hacer coberturas de otra forma, pero claro, eso va a exigir una gran inversión tecnológica y para eso se necesita dinero. Y por ejemplo, bueno, pues yo creo que a nosotros en particular lo que nos van a contar en general a partir del otoño es no hay dinero, que parte de la frase no entendéis. Entonces, claro, bueno, yo creo que debería de haber mayor, a lo mejor nosotros también tenemos que hacer pedagogía del valor de los medios en los que trabajamos, porque yo creo que solo se apreciarán cuando no existan. De hecho, hay un estudio muy claro, que el futuro, lo único que aguantará en televisión, en el directo, son los directos cuando estén pasando cosas. Como decías tú, ¿no? El resto ya se consume cada uno a su hora. Claro, pero lo único son los directos. Por eso a nosotros no, el tema de los disturbios y todo eso, digamos que nos subió la audiencia que no veas. Claro, pero se consumía en directo a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de TDT y luego, digamos que, claro, el streaming también genera unas condiciones de trabajo brutales, porque a lo mejor se están 6 o 7 horas sin parar grabando con una cámara o con un micrófono, digamos, y a nosotros lo que nos valoraron es que no dijéramos nada, digamos, ¿sabes? O sea, de que no diéramos, no interpretáramos lo que estaba pasando, sino que abriéramos ventanas en diferentes sitios para que el espectador ya pudiera valorar lo que estaba pasando. Imagínate, o sea, que el periodismo es el no periodismo, ¿no? El no intervenir. Y eso es lo que valoraba la audiencia. ¿Por qué? Porque nos tienen por la credibilidad en los suelos a los periodistas. No, hemos perdido la credibilidad, hemos perdido el papel. Pero las transmisiones en streaming o tal, pues las puede hacer ya cualquiera, es decir, no hace falta tener una corporación. Ni un gran medio audiovisual. No, pero por ejemplo, un debate que tenemos es con el telediario, el TD2 a las 9, ¿no? Bueno, que se hace esfuerzo, un gran esfuerzo, pero bueno, pues la audiencia es la que es, ¿no? Porque claro, también es verdad que si no te ven, pues tienes un problema, aunque lo intentes hacer lo mejor posible, ¿no? Claro, a lo mejor, no sé, yo viajo en transporte público, yo lo que veo es sistemáticamente la gente en el metro, en autobús, con un teléfono móvil, no sé lo que ve, no lo sé, ni me interesa, pero entiendo que a poco que cualquier persona tenga cierto interés en qué pasó hoy, o esta mañana o esta tarde, cuando llegas a las 9, si tú pones la televisión por un casual y en la 1, y yo no quiero que el telediario me vuelva a contar los titulares yo ya me los sé, a lo mejor tenemos que hacer informativos de otro formato y explicar, dar explicaciones, claro, y dar el background, que es lo que no te dan las redes. Eso es, contexto y contexto. Claro, claro. ¿Puedo hacer un inciso a la pregunta esta de si los consejos no tienen el apoyo de las redacciones? Yo no creo que sea una falta de apoyo, es falta de fe, más bien. O sea, es un poco lo que decía la compañera de
española, ¿en qué estamos? ¿En medios públicos o medios gubernamentales? Si son medios públicos podemos llegar hasta un punto, si son medios gubernamentales podemos llegar hasta otro. El baremo es muy distinto, ¿no? Nosotros ahora tenemos, precisamente desde hace años, estamos a la espera de un cambio que para nosotros es pequeño o muy grande según se mire. Al Consejo Profesional, teóricamente, le ha de ser comunicado el próximo nombramiento de la Dirección de Servicios Informativos que teóricamente se tendría que producir si ha habido un cambio de gobierno. Este cambio, este nombramiento, tendría que ser consultado a la redacción para ver su opinión. No sería vinculante, pero sí se debería tener en consideración si la nueva dirección de informativos, la nueva dirección de la casa, es del agrado o no de la redacción. Esto lleva años paralizado. Claro, yo no sé hasta qué punto una redacción, viendo que esto está parado desde hace tantos años, que todo es tan lento, que no sabemos si somos medio público o medio gubernamental o qué hacemos, y que también tenemos que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Como clase periodística, de no sé si hemos perdido un poco los dientes del león. No sé si me explico. Pedimos que la opinión pública reclame que los medios sean públicos o gubernamentales. No sé si a veces, bueno, si hay situaciones límites, sí, quizás somos más proactivos, más combativos, pero en el día a día, pues tenemos prisa por terminar la pieza, por entregar el trabajo hecho, hacerlo lo mejor posible y no vamos más allá. No sé si me explico. Total. Sí, sí. Bueno, Ricardo Gutiérrez aporta dos nuevos documentos, si podéis ver, está en el chat con el enlace. Uno es el estudio sobre presión de los periodistas en Europa. 1/3 de los periodistas admite autocensurarse. Y también, a ver si no lo he perdido, el otro comenta que desde 2015 se ha presentado ante el Consejo de Europa 29 casos de violaciones graves de la libertad de prensa en España. También aporta su enlace. Y hay un comentario, una reflexión de una compañera que se llama Patricia García Chamorro, que dice que le ha parecido muy interesante la guía SEO planteada por Gabriela. La información no puede convertirse en un producto y la inmediatez es en una premisa. Estamos acostumbrados a la ciudadanía, mejor dicho, a la ciudadanía a tiempos de vértigo en los que no cabe la verificación. Es preocupante que las fuentes de información diaria para muchos ciudadanos sean titulares a través de las redes sociales. Esa es su reflexión. Y creo que traslada mucho de lo que habéis dicho vosotros también, sobre todo Gabriela. En el futuro va a ser la gran dictadura que nos vamos a encontrar los periodistas, el tema de... Porque es que te escogen hasta las palabras. O sea, no puedes poner persona con autismo, tienes que poner autista. O sea, si imbécil llega más arriba que tal, te hacen poner imbécil. O sea, y digamos que nosotros tenemos de alguna manera la suerte de estar en un medio público, pero hablando con compañeros de empresas, digamos, privadas, es terrorífico el tema de SEO. O sea, las guías SEO te marcan una línea editorial, porque mi lenguaje inclusivo, utilizar lo que más... Es como la publicidad, es como si utilizas la publicidad para vender tus contenidos. Estás perdiendo también lo que comentaba, ¿no? Yolanda también, sin contexto, sin el background, sin la reflexión. O sea, si lo que vende es... hoy he visto una rata paseando por una alcantarilla y me ha mordido un pie, pues eso, digamos, más de puro estilo ya conocemos, ¿no? Os quería preguntar a todos, ¿hacéis informes anuales sobre los casos que tratáis? Sí. Sí, en Canal Sur es obligatorio. En Canal Sur es obligatorio presentar una memoria anual en el que tienes que dar cuenta de todos los casos que se evalúen durante el año. Prácticamente desde la creación del Consejo en el 2006 hay esa obligación y se mantiene. Sí, nosotros también. ¿Y hay acceso a ellos fácil o no? ¿Eso es interno y no...? Yo creo que es interno, diría, porque no lo he visto en la página, así como en la página estamos nosotros y tal, no he visto que allí salga, no sé, puedo preguntar, pero está bien, el tema también, o sea, lo que pasa que, claro, no se puede poner nombres ni nada porque, digamos que la confidencialidad, ¿no?, de las quejas y tal, eso es que lo mantenemos. Es básico para funcionar.
Bueno, pero un pues, resumen anual podríamos compartirlo, creo. sí, ¿no? sería interesante, Estaría bien. sería muy interesante. Sería una manera de crear, ¿no? una red, digamos, de a ver qué problemas tenemos unos y otros y poder hacernos una idea, ¿no? De hacia dónde van los tiros. De por dónde va la cosa, sí. Claro. Oye, os pido una cosa. ¿Tenéis todos los consejos que estáis aquí? ¿Tenéis cuenta de Twitter que se pueda seguir? Sí. Para que la podéis poner, por favor, vale. en el chat para que vayamos, todos los que participamos se vayan apuntando y podamos seguiros y ver qué vais contando y qué os va ocurriendo y nos vamos informando y os vamos apoyando y lo que podamos hacer, ¿no? Y bueno, yo ya queda muy poquito, voy a dar paso a Paco para que haga un resumen a Paco Terrón de lo que se ha comentado a lo largo de estas 2 horas aquí y bueno, ya yo seguiría otras 2 horas más, pero creo que es oportuno ya finalizar. Paco. Bueno, se nos han quedado muchas cosas. Entre otras cosas, me sabe mal que a algunos lo hemos dejado con la palabra en la boca casi, y luego como venimos de ámbitos tan diversos y, por cierto, todos con medios pertenecientes a gobiernos todos distintos. No hay 2 iguales. Por tanto, eso también era una cosa que hemos buscado para poder hacernos una idea más variada o más exacta de cómo está la situación de los consejos en España en este momento. Me ha llamado la atención especialmente lo que ha dicho Ricardo, que para mí ha sido el titular de esta jornada, que lo ha dicho en el primer párrafo, cuando dice que estamos en el término medio-bajo en Europa, en España, en cuanto a calidad informativa. Luego ha aportado algún dato más por ahí en los comentarios que ha trasladado Clara y me parece que esto es muy significativo. Creo que hay muchísimo trabajo por delante, que debemos implicarnos todos y lo que se me ocurre que podemos hacer cuando menos es estar coordinados los consejos. Bueno, que estéis, porque que os habla, yo no soy parte de ningún consejo, Clara tampoco, Agustín tampoco, pero como sindicato profesional que somos, sí estamos, esta es una de nuestros objetivos y está en el ADN de nuestro nacimiento y haremos lo posible por promover esto. Yo, antes que acabemos, sí me gustaría dar las gracias a todos y a todas las que habéis participado en esta primera jornada. La hemos hecho pensando más que nunca que son necesarios estos órganos y que están recomendados por el Consejo de Europa, pero que yo diría que tienen 3 particularidades. Para las empresas son una muestra de responsabilidad social corporativa y por ahí hay que presionarles. Es decir, hay que hacerles ver que esto, aparte de un incordio que pueda ser en un momento dado, y que pueda haber conflictos que no siempre se van a resolver satisfactoriamente para ambas partes, para una empresa es un distintivo de calidad tener un consejo profesional y un estatuto de redacción. Para las periodistas y los periodistas es una herramienta para defender el ejercicio profesional independiente y libre de injerencias, cosa que, por otro lado, también hay que reconocer que nunca, no siempre se consigue, pero es una herramienta de la que debemos hacer uso y tenerla engrasada y sobre todo tener siempre el respaldo de los compañeros. Y ese es nuestro papel como sindicato, que lo que estamos haciendo ahora, apoyaros a todos los consejos en lo que podamos, bueno, a todos, nosotros al de Andalucía, que es el que tenemos más cerca, pero creo que Agustín me dará la razón si digo que desde la federación también lo vamos a hacer. Y por último, para la ciudadanía es un instrumento de ayuda para preservar su derecho a la información, que es, y hay que recordarlo, un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución y que todavía permanece sin una ley que lo desarrolle. Bueno, confiamos haber satisfecho vuestras expectativas. Mandamos un saludo a quienes nos habéis seguido desde distintos puntos de España, menos de los que nos hubiera gustado. Hemos tenido algunos problemas con las inscripciones que luego se han podido resolver. Y quería mandar también un saludo muy especial a aquellos que habéis conectado desde América, que hay algunos que han estado asistiendo. Y bueno, prometemos volver el año que viene y esperamos que en compañía de muchos. Gracias, buenas tardes y buenas noches.